Después que el diluvio ha pasado, el arca fue abandonada por todos sus ocupantes. Los animales se dispersaron en la nueva tierra y la familia de Noé está experimentando la vida en este nuevo mundo. Ahora la descendencia humana procederá de los 3 hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet. Sin embargo, en sus primeros días en la nueva tierra, esta familia experimentará los primeros problemas como son la borrachera y la falta de respeto a los padres, mostrándonos que aun si un justo se confía, puede caer en pecado y sufrir sus consecuencias. Veremos cómo los actos de un padre influencia para mal el futuro de su hijo, ya que por el pecado de Cam, su hijo Canaán fue maldecido para ser siervo de la descendencia de Sem y Jafet. Es curioso que el capítulo 9 de Génesis inicia con la bendición de Dios a Noé y a sus hijos, y termina con una maldición que cae sobre un nieto de Noé. Leamos Génesis capítulo 9 versículo 18 en adelante. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos». Dijo más: «Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo». Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Queridos míos, al analizar los versículos 18 y 19, en primer lugar vemos que se nos presentan a los 3 hijos de Noé, de quienes descendemos todos los habitantes de la tierra. Pero hay algo curioso aquí, que no debemos dejar pasar por desapercibido. En el versículo 18, también se nos presenta a Canaán, quien fue hijo de Cam. Esto es curioso porque en el capítulo siguiente es en donde recién podemos ver a todos los hijos de Cam, y como veremos, Canaán fue su 4º hijo. Leamos Génesis capítulo 10, versículo 6. Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Como vemos, Canaán fue el 4º hijo de Cam, por lo cual probablemente Canaán ya había nacido y tuvo que estar involucrado en algo cuando su padre Cam vio la desnudez de Noé. Por esta razón le cayó la maldición a él. Continuemos leyendo los versículos 20 y 21. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Lo que es evidente en estos versículos es que estamos mirando a un nuevo mundo y a un nuevo comienzo en una tierra restaurada. Pero la vieja naturaleza humana estaba aún presente, y lo vemos ahora con Noé. En este incidente nos enseña que, si nos confiamos, aún después de varias victorias en Dios y años de servicio fiel, el justo puede caer. Hasta el momento la Biblia ha presentado a Noé como un hombre justo, perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios. Sin embargo, así como la Biblia resalta las cualidades de los grandes hombres y mujeres de Dios, también no esconde sus errores y oportunidades, a diferencia de otras culturas que presentan perfectos a sus héroes y patriarcas. Al parecer, después del diluvio, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. La actividad de labrar la tierra, junto con el de cuidado de ganado, tiene sus raíces desde los mismos comienzos de la humanidad. De hecho, Caín y Abel se dedicaron a ello. De igual forma, dentro de la agricultura, el cultivo de viñas fue y sigue siendo popular en el Medio Oriente. Ahora bien,
No sabemos si realmente Noé conocía los efectos de fermentar demasiado el jugo de las uvas y producir un vino capaz de embriagar, pero lo cierto es que bebió de este vino y se embriagó de tal forma que terminó tirado en algún lugar visible y completamente desnudo. La Biblia advierte que el hombre sabio debe alejarse de las borracheras. Leamos Proverbios capítulo 20, versículo 1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Aquí vemos a Noé siendo escarnecido y alborotado por el vino, el cual lo llevó a un estado de embriaguez, donde perdió el uso de sus facultades, quedó descubierto de su cuerpo en medio de su tienda, y uno de sus hijos, Cam, le vio en este estado. Veamos qué dice el relato bíblico. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Muchos opinan que el pecado de Cam fue el haber ido a contar a sus 2 hermanos que su padre estaba tirado y desnudo en medio de su tienda, en lugar de buscar la forma de cuidar su honra y, de hecho, algunos opinan que su actitud al momento de contarle a sus hermanos lo que había visto había sido en tono burlón. Contraria a la reacción de su hermano Cam, Sem y Jafet buscaron la forma de cuidar la honra de su padre, cubriendo su desnudez y no viéndolo desnudo. Por el contraste que existe entre la actitud de Cam y la que tomaron Sem y Jafet con respecto a la desnudez de su padre, podemos deducir que su pecado fue el de no honrar a su padre. En los 10 mandamientos, se nos exhorta a honrar a nuestros padres con la promesa de alargar nuestros días sobre esta tierra. La misma ley condenaba a muerte a aquellos hijos rebeldes que no obedecían a sus padres. De igual forma, aquellos hijos que se atrevieran a maldecir a sus padres debían morir de acuerdo a la ley. Por tanto, el pecado de deshonrar a los padres es grave delante de Dios, y hoy en día aquel que peca de esta forma acorta sus días en esta tierra. Continuemos con el relato bíblico. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Aquí encontramos unos versículos muy controversiales, y esto radica en el hecho de que Canaán, el hijo de Cam, fue maldecido por el pecado de su padre. Tratar de entender por qué el hijo es maldecido por el pecado de su padre es un desafío para muchos. Sin embargo, podemos buscar con la ayuda del Espíritu Santo algunas respuestas que nos lleven a responderlas. En primer lugar, tenemos que entender que Canaán ya había nacido y probablemente estuvo presente en los hechos que sucedieron. Como ya hemos mencionado anteriormente, Canaán fue el 4º hijo de Cam. Ahora bien, ¿por qué creemos que Canaán ya había nacido y estuvo presente en los hechos? Recordemos que Noé es quien hizo la maldición. Maldito sea Canaán. Noé, para que haga esta maldición con un nombre específico, tenía que estar presente Canaán, y también tenía que estar involucrado en los hechos, ya que Noé no podía maldecir a una persona que todavía no había nacido, ni mucho menos sin saber cuál era su nombre, y también sería algo injusto maldecir a alguien que no tuvo nada que ver con lo sucedido. Ahora bien, se cree que Canaán fue quien vio a Noé desnudo, y fue a contárselo a su padre Cam. Por esta razón Noé maldijo a Canaán. Tal vez esto sea cierto, pero de lo que no hay duda es que Canaán estuvo implicado en lo que sucedió. Ahora la pregunta es, ¿por qué también Noé no maldijo a Cam? Según los estudiosos bíblicos, Noé no maldijo a Cam mismo, sino que maldijo solamente al hijo de Cam, ya que Dios ya había bendecido a Noé y a sus hijos. Leamos Génesis capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. En este versículo vemos que Cam tenía la bendición de Dios, por lo cual la maldición de un ser humano no tendría efecto. Ahora bien, hay que considerar algo importante. Noé solo maldijo a Canaán. Algunos racistas erróneamente
intentan aplicar a los pueblos de raza negra la maldición que Noé hizo sobre Canaán. Pero si vemos de Canaán, no provino ningún descendiente de la raza negra, sino que él fue el antepasado de las diversas tribus cananeas de Palestina, mientras que los pueblos de raza negra son descendientes de Cus, quien fue hermano de Canaán. Otro detalle importante que debemos analizar es que las palabras de un padre tienen un poder enorme sobre el futuro de sus hijos. Notemos las palabras de Noé. Dijo más: «Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo». Estas palabras que Noé pronunció sobre sus hijos marcarían el futuro de toda la historia humana. Vemos la preeminencia que Sem tiene en la bendición. El pueblo de Israel es descendiente de Sem. Israel llegó a ser el portador de la presencia del Eterno y el receptor y transmisor de las sagradas escrituras. Los descendientes de Jafet han sido los que más se han extendido en la tierra. De acuerdo a los estudios de algunos eruditos, los descendientes de Jafet llegaron a poblar los países de Europa, la península del Asia Menor y la región de más allá del Mar Negro, pudiendo extenderse hasta la India y China. Cam es el padre de los de piel oscura. No recibió ninguna bendición. Sin embargo, ya había sido bendecido por Dios. La maldición no cayó sobre él, sino sobre su hijo Canaán. Los descendientes de Canaán llegaron a ser naciones cuyos pecados llegaron a colmar tanto a Dios, que estableció un tiempo en el cual iban a ser juzgados y destruidos a través de la descendencia de Abraham, a quienes les daría sus tierras. Por ello, cuando Noé maldijo a Canaán, estaba profetizando el futuro que les esperaba a las naciones que descendieron de él y que practicaron terribles pecados que Dios condenó. Seguramente el ejemplo de su padre, Cam, influyó en el carácter y futuras prácticas de Canaán, y en general, en su descendencia que en el futuro formarían naciones. El ejemplo de los padres hacia los hijos es determinante. Sus hábitos y costumbres influyen en ellos. La formación y dirección que se les pueda inculcar desde jóvenes es determinante para el camino que ellos tomarán en el futuro. En Proverbios capítulo 20, versículo 6 dice: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Queridos míos, tenemos que considerar algo muy importante. ¿Por qué nos dejó Dios este relato detallado del pecado de Noé? Si el hombre hubiese escrito el libro del Génesis, hubiera hecho una de dos cosas. Habría ocultado el pecado de Noé, no mencionándolo en absoluto para convertirlo en un héroe. O si no, habría convertido este pecado en algo mucho más sórdido de lo que realmente fue. Pero Dios lo registró de esta manera, tal como realmente sucedió, porque tenía un propósito al hacerlo así. En primer lugar, cuando Moisés escribió esta narración, el pueblo de Israel estaba viajando hacia la tierra de Canaán. Para ellos era estimulante tener información acerca del juicio de Dios sobre los pueblos de Canaán. Y en segundo lugar, para que quedase registrado el incidente del pecado de Noé. En su carta a los Romanos, el capítulo 15, versículo 4, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: «Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza». Queda claro que estos hechos quedaron registrados para que supiésemos algo sobre la debilidad de la naturaleza física humana. En el relato del Evangelio según Marcos, capítulo 14, versículo 38, vemos que el mismo Señor Jesucristo, cuando se encontraba en el jardín de Getsemaní, viviendo anticipadamente los sufrimientos que le aguardaban en la cruz, dijo a los discípulos que le acompañaban y que por la tristeza que les embargaba, desfallecían de sueño: «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Ahora bien, en cuanto a Noé, por supuesto no perdió su relación con Dios. El relato finaliza con los anuncios de bendición y castigo que él mismo pronuncia de parte de Dios, para quien vivió y a quien sirvió.
Queda pues claro que, con nuestra naturaleza física afectada por el pecado, e intentando acumular obras y méritos propios, no podríamos ser aceptados por Dios, a menos que depositemos nuestra fe en Jesucristo. Es así que Dios nos ha dejado esta historia con incidentes que exponen el fracaso humano, para que tengamos en cuenta la debilidad de nuestra naturaleza física. Además, tenemos aquí una lección sobre cómo, utilizando los recursos del poder de Dios para controlar nuestra propia naturaleza, podemos vivir en esta tierra una vida de realización, una vida significativa, una vida que valga la pena vivir. Después del incidente de la borrachera, ya no se nos dice más acerca de la vida de Noé. Al parecer fue una lección dura para Noé, de la cual tuvo que aprender. Con todo, fue un hombre temeroso de Dios, lleno de fe, el cual fue elegido para continuar a través de su descendencia con la historia de la humanidad en esta tierra. Después del diluvio, Noé tuvo la oportunidad de vivir 350 años más y disfrutar del nuevo mundo que el Señor les había otorgado. En total, Noé vivió 950 años y murió siendo el último hombre que vivió con gran longevidad sobre esta tierra. A partir de aquí, como veremos, los años de vida del hombre se acortaron. Queridos míos, antes de criticar a Cam, preguntémonos cada uno de nosotros, ¿qué hacemos cuando vemos la desnudez de nuestros hermanos? Es decir, cuando vemos que han caído en pecado. ¿Les ayudamos a levantarse de esa situación? ¿O por el contrario, de forma burlona, comentamos a los demás del pecado de nuestros hermanos y nos ponemos a criticar en lugar de ayudarles a levantarse? Recordemos lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esperamos que este estudio bíblico te haga reflexionar. Mi querido oyente, te enviamos un cordial saludo, un fuerte abrazo. Dios te bendiga grandemente. De mi parte es todo, y conmigo será hasta un próximo video.